Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Nos vamos a sumergir en un verdadero thriller político colombiano protagonizado por ¿quién más? Vicky Dávila. Vicky Dávila, exacto. Una periodista que no le teme a nada ni a nadie Para nada. y que siempre está dispuesta a decir lo que piensa sin pelos en la lengua. Totalmente. Bueno, pues esta vez Vicky ha revolucionado las redes sociales con una serie de trinos. Uy, sí. En X, antes Twitter. En X, sí, en los que lanza una crítica feroz contra el gobierno de Petro y en particular contra Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. Exacto. Lo que vamos a hacer hoy es analizar a fondo estas acusaciones. A ver qué hay detrás de todo esto. Exactamente, entender el contexto, las posibles implicaciones. Porque esto sí que ha generado un verdadero terremoto político. Un temblor de aquellos. Empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que dijo Vicky en sus trinos que ha causado tanto revuelo? Bueno, básicamente Vicky exige la renuncia de Bonilla. Así de frente. Sí, sin rodeos. ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus argumentos? Dice tener información sobre detalles escandalosos que han salido a la luz gracias a la declaración de María Alejandra Benavides. ¿Quién es María Alejandra Benavides? Ella es asesora de Bonilla. Ajá. Y al parecer en su declaración ha soltado unas cuantas bombas. Vicky habla de detalles escandalosos, pero no da muchos detalles en sus trinos, ¿no? No suelta prenda, deja la intriga ahí flotando en el aire. Lo que sí sabemos es que Vicky ha sido muy crítica con el Congreso. Sí, de hecho lo ha calificado de estar infestado de corruptos. Esa frase de infestado de corruptos no es nueva para ella, ¿verdad? No, para nada. Es una crítica que ella ha hecho en repetidas ocasiones. Pero bueno, volvamos a los trinos de Vicky sobre Bonilla. Hay una frase que me llamó mucho la atención, A mí también. y es feriando todo. Uy, sí. Esa frase es contundente. Es una acusación muy fuerte. Vicky está diciendo que el gobierno está sacrificando el bienestar del país Y la democracia. y la democracia por sus propios intereses. Es como si estuvieran vendiendo a Colombia al mejor postor. Exacto. ¿Usted cree que esta crítica de Vicky tiene fundamento? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí es cierto es que esta frase, feriando todo, conecta con el miedo de muchos colombianos. ¿A qué miedo se refiere? Al miedo de que el gobierno de Petro esté repitiendo los errores del pasado, de que la corrupción siga reinando, Recordemos que Petro llegó al poder con la promesa de un cambio radical, de acabar con la corrupción. de un cambio real. Muchos colombianos votaron por él con la esperanza de un futuro mejor. Claro. Pero ahora muchos se preguntan si realmente se está cumpliendo esa promesa. Vicky no se queda solo en la crítica. No. También hace un llamado a la acción, Sí, a un cambio de rumbo para Colombia. a recuperar la rectitud, La esperanza. a que el país vuelva a la senda del progreso económico. Un llamado que sin duda resuena en muchos colombianos. ¿Cree que este llamado a la acción tendrá algún efecto? Es difícil decirlo. Hay quienes defienden a Petro, quienes argumentan que necesita más tiempo, que las reformas toman tiempo. Claro. Pero la verdad es que la impaciencia Y la desconfianza. crecen cada día. Hay otro punto en los trinos de Vicky que me parece muy interesante, y es la crítica que hace a las alianzas de Petro. Sí, esa es la cereza del pastel. Vicky señala que Petro está ahora aliado con las mismas personas que él criticaba en el pasado, Qué ironía, ¿no? Totalmente. La política colombiana es como un ajedrez. donde las piezas cambian de bando constantemente. Exactamente, y uno nunca sabe quién va a terminar aliado con quién. ¿Usted cree que Petro ha traicionado sus ideales? Esa es una pregunta difícil de responder. Claro. Puede que simplemente esté jugando el juego para poder gobernar. O puede que haya cambiado de opinión. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que esta situación genera muchas dudas e incertidumbre. Totalmente. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos dice todo esto de la situación actual del país? ¿Estamos ante un cambio real o es más de lo mismo? Bueno, lo que sí está claro es que la denuncia de Vicky Dávila ha destapado una olla podrida. De eso no hay duda. Corrupción, alianzas cuestionables, un futuro incierto, es un panorama bastante preocupante. Totalmente. Y creo que lo más importante es que los colombianos estemos informados. Que no nos quedemos con la versión oficial. Investiguemos, que analicemos, que saquemos nuestras propias conclusiones. El futuro del país está en nuestras manos. Exactamente. Este Deep Dive solo ha sido una pequeña muestra de lo que está pasando en Colombia. Los invitamos a que sigan investigando, a que se informen, a que no se queden con la duda. Hay mucho más por descubrir. Muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yeah. And